palabra del día de hoy que les voy a dar es una palabra que me viene sonando ya desde la semana anterior. Es una historia que la verdad es muy impactante, cada cosa que vivió esta persona, ¿no? Y espero que si te sentís identificado, que puedas después más adelante pasar adelante y podamos orar por vos, podamos bendecir tu vida, ¿sí? El título de la palabra va a ser llamado, excusa y déjà vu. Amén. Bueno, esta historia va a tratar de la historia de Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Por qué era un discípulo tan amigo de Jesús, tan cercano? Bueno, Pedro, desde muy chiquito, estudiaba mucho lo que era la palabra del Señor. A ellos le enseñaban en las sinagogas, le enseñaban de la palabra del Señor y le enseñaban también a leer lo que son las Sagradas Escrituras, que son rollos escritos, manuscritos, los cuales cuentan una historia, cuentan un testimonio igual y cuentan también profecías. En esta Sagrada Escritura lo que leía Pedro de chiquito era que iba a venir alguien, un Mesías, a sanar, a liberar, a hacer tantas proezas. Amén. Bueno, de muy chiquito venía leyendo eso y ya después creciendo, él nació en Betsaida, que es una ciudad cerca del puerto de Galilea, del mar de Galilea, y ahí siempre había muchos pescadores. Siempre la mayoría de la gente que vivía ahí cerca eran pescadores. Así que él se fue criando de todas estas costumbres que tenían de pesca y se fue haciendo más profesional, ¿se dice? Más cerca en esa, se fue acercando a esa profesión de pescador. Bueno, ser pescador, perdón, no pecador, ya me dijeron que tengo que gesticular bien. Pescador, ser pescador es muy difícil, ¿no? Hay que aguantar frío en las noches, el sol que te quema, tenés que aguantar los mareos, estar arriba del barco y que se te mueva así, y vos tenés que mantener el equilibrio, muchas cosas. Y bueno, Pedro desde muy chiquito vino aprendiendo mucho de eso. Fue creciendo, fue metiéndose más en lo que es la pesca. Pedro, que bueno, en ese momento igual se llamaba Simón en realidad, no Pedro. Después, más adelante le voy a contar eso, de cómo cambió de su nombre de Simón a Pedro. Bueno, Simón era un hombre, ya después creció, fue un hombre de carácter impulsivo. ¿Qué quiere decir impulsivo? Que es un rasgo de personalidad caracterizado por actuar de forma rápida, desmedida e inesperada, sin reflexionar sus acciones. ¿Ok? Este es un rasgo de personalidad que vamos a ver mucho en la vida de Pedro, que vamos a ver que siempre Pedro abre su boca, el estómago resfriado, me dirían. Siempre Pedro se va a poner, va a mandarse una. Así que bueno, también caracterizado y conocido por su fe apasionada y por también su papel de líder en la iglesia. Amén. Bueno, ¿qué más decir? Vamos a empezar con la historia. Y bueno, también decir que era un hombre rudo, que bueno, como decía, también si te tenía que decir las cosas en la cara, te las decía. Y bueno, además impulsivo. Bueno, primer punto en esta historia, el encuentro. El encuentro de Pedro con Jesús, de Simón con Jesús. En Juan 1, 35 al 42, nos cuenta que estaba el Bautista Juan, el cual
siempre estaba cerca de las orillas del río de Jerusalén. Y este se encargaba de, bueno, de bautizar, de darle la palabra, de predicarle la palabra a la gente. Este hombre cargaba mucha fe y también era alguien muy hablado por Dios, ¿no? Y yo quiero decirte que, bueno, en ese momento Juan el Bautista estaba en las orillas del río, estaba con 2 de sus discípulos y justamente por esos lados pasaba Jesús. Y Juan el Bautista lo mira y le dice, Él es Jesús, Él es el Mesías, el enviado de Dios. Todos se dan vuelta, lo miran a Jesús y mucha gente lo empezaba a seguir, lo empezaba a tocar, mucha gente lo empezaba a seguir. Y estos 2 discípulos corrieron atrás de Jesús, corrieron a perseguir a Jesús. Y Jesús, al ver que estos 2 discípulos lo seguían, se giró y dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes que me están siguiendo? Como que lo estaban, digamos que lo estaban acechando mucho, estaban ahí a cada rato. Y Jesús se da vuelta y le dice, ¿y ustedes quiénes son? Y ellos le preguntan directamente, ¿dónde está tu casa? ¿A dónde vas? Y Jesús le dice que lo sigan. Estos discípulos siguen a Jesús hasta donde se estaba quedando Jesús. Ahí, en la casa donde estaba Jesús, empieza a predicar mucho la palabra a toda la gente que lo seguía. Empezaba a hablarle de la palabra, a sanarlos, a orar por ellos, como era siempre Jesús, ¿no? Y uno de estos discípulos, uno era Andrés y el otro Juan el Evangelista. Andrés, que era hermano de Simón, fue corriendo a avisarle la noticia a Simón de que había encontrado al Mesías. Ellos que tanto leyeron en las Sagradas Escrituras que iba a haber un Mesías, que iba a venir a salvar la tierra, que iba a venir a sanar enfermos, todo. Andrés fue corriendo emocionado porque había encontrado a este Mesías del que hablaban tanto las profecías, los profetas. Fue corriendo a buscar a su hermano Simón, que estaba en la orilla de Capernaum, que eso también está cerca del mar de Galilea. Todo esto ocurrió cerca ahí del mar de Galilea. Andrés va corriendo y le da la noticia a Simón. Simón deja el barco, deja lo que estaba haciendo y va hacia donde estaba Jesús. Quería conocerlo, quería ver quién era ese hombre del que tanto hablaba esta escritura, en el que tanto había creído, en el que tanto había leído toda su niñez. Y cuando llega hasta donde está Jesús, Jesús lo vio, fijó su mirada justo en él y le dijo en Juan 1:41, no, Juan 1:42, perdón. Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú te llamarás Cefas. Cefas es un término arameo que significa roca firme o piedra donde se edifica. Así que creo que era sí, así. Equivalente al griego Petros, que sería Pedro. Y ahí es donde recibe la revelación de que Jesús le estaba cambiando el nombre por lo que iba a hacer después. Jesús no vio a Simón, no vio al pescador que todos ven, no vio al pescador que estaba sucio, no vio a esa persona. Vio a Pedro, Pedro el evangelista, Pedro el que tenía esa fe tremenda, Pedro el que con tan solo, la gente con tan solo acercarse a su sombra era sanado. Amén. Bueno, como ya habíamos dicho, Simón era un hombre inestable, impulsivo. Ahí podremos ver unas fotos de Pedro con su hermano Andrés. Pedro era muy guiado por sus emociones. La verdad que siempre se mandaba una. Bueno,
Pedro conoció a Jesús y después de conocer a Jesús, no es que se quedó toda la tarde con Jesús, se puso a hablarle de su vida, de esto, de aquello. No, Pedro conoció a Jesús y después se fue a trabajar. Agarró y se fue a trabajar. Él no se quedó a compartir tanto, capaz que sí, un ratito, pero no todo el día. Se fue a trabajar después. Y yo te quiero decir que como Dios vio en Simón, vio a Pedro, Dios también va a ver esa persona en la que vos te vas a convertir, en la que vos tenés un llamado, esa persona en la que Jesús te está dando ese llamado. Vos te vas a convertir en eso. Amén. Él mira tus pasos, Él te quiere guiar a eso. Pero si nosotros seguimos haciendo oídos sordos, no vamos a entender lo que Él nos quiere decir. Como pasaba con muchos de sus discípulos que no creían, no estaban del todo, no creían del todo en Jesús. Y Jesús tuvo que hacer 1.000.000 de cosas para que crean que verdaderamente es el Hijo de Dios. Bueno, segunda parte, el llamado definitivo y la pesca milagrosa. Permiso, voy a tomar un poco de agua. Bueno, tiempo después, pasó un tiempito, Jesús, ya esto al otro día, Pedro, como le dije, ya se había ido a trabajar, había quedado toda la noche trabajando, se quedó con su hermano Andrés pescando, junto a Juan el evangelista y Santiago. Juntos ellos tenían un emprendimiento familiar que era de pesca, con el que se mantenían todas sus familias. Bueno, se quedaron pescando toda la noche en el mar de Galilea, en las orillas, pero no habían podido pescar nada. Y es un bajón, porque para ellos invirtieron mucho tiempo, invirtieron por ahí capaz mucho dinero en las redes, cansancio también, y uno espera que si va a ir a hacer su trabajo va a conseguir terminarlo, o conseguir lo que quiere conseguir. Y bueno, esa noche no pescaron nada. Las barcas estaban vacías. Y Jesús pasando los vio las 2 barcas de Pedro, de Andrés, de Santiago y de Juan. Vio que estaban vacías y los chicos estaban limpiando sus redes, estaban guardando todo ya para irse, porque no habían pescado nada, ya estaban cansados, seguramente estaban ya como tristes, que no habían pescado nada, decepcionados, que digamos así. Y Jesús lo vio en la barca a Pedro y Jesús fue, se acercó y se subió a la barca. Se subió a la barca y le dio una orden de alejarse de la orilla. Se subió a la barca y se fue con Pedro, con Andrés, con Juan y Santiago. Cuestión que están en el mar, con Jesús en el barco, y Jesús le dice: tiren la red a la derecha. Pedro ya cansado, Juan también, Andrés, seguro también Santiago, todos cansados diciendo: no, si anoche no pescamos nada. ¿Cómo ahora que venís vos vamos a pescar algo? No te lo puedo creer, es irreal. Todos así como, no sé, medio como que estaban ahí con un pie dentro, un pie fuera, no sabían si era verdad lo que iba a pasar, si iban a pescar algo o no. Pero Jesús les dijo: tiren la red a la derecha. ¿Qué pasó? Ya tiraron la red nomás, sin saber que iban a conseguir algo. Se mandaron nomás ellos. Tiraron la red, ¿y qué pasó? Montones de peces se acercaban a la red. Montones de peces venían, se metían adentro de la red, y la red se empezaba a llenar tanto así que se empezaba a romper. Y no podían creerlo, y ellos quedaban diciendo: no, ¿cómo? Si ayer anoche no pescamos nada.
recorrimos todo este mar, no encontrábamos nada, no pescábamos nada. ¿Por qué ahora viene este señor y nos dice que tenemos la red a la derecha y tenemos todo? ¿Cómo es esto? Se empezó a llenar la red, tanto así que tuvieron que venir gente a ayudarlos, como se ve ahí, para que lleven la red de tan cargada que estaba. Y bueno, se quedaron impresionados y en ese mismo instante igual, Pedro, el que no estaba creyendo, se ve en que Jesús era el Hijo de Dios, que no creía que iban a venir tantos peces, que este hombre iba a decir, tiren la red a la derecha y iban a ver un montón de peces, después de haber estado toda la noche pescando. Pasa esto que es impresionante, y Pedro lo primero que hace es arrodillarse asombrado. Pedro se humilla, cae de rodillas y reconoce su indignidad. Le dice Pedro a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro no había confiado en lo que decía Jesús. Lo hizo porque ya estaba en el lugar, ya estaba en el momento, tenía que hacerlo. Tenía que probar, si pasaba algo, wow, era muy milagroso. Y yo me puse a pensar cómo se ve cuando alguien tiene una fe tremenda, cuando alguien está siendo utilizado por Dios, que en este caso era Jesús, que con tan solo decir, ponga la red de este lado, varios peces venían y se llenaba. Es tremendo. Pero lo que podemos ver también es que Pedro y los demás pescadores se obedecieron a lo que dijo Jesús y pudieron ver que realmente es el Hijo de Dios. En ese mismo momento también Jesús le hizo el llamado oficial a Pedro y le dijo, esto está en, ya les digo, Lucas 5:10. Ahí es donde Jesús le hace el llamado oficial a Pedro, que dice, bueno, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ese milagro los pescadores dejaron sus cosas y empezaron a seguir a Jesús. ¿Cuántos del día de hoy quieren una palabra de Dios en su vida? Quiero decirte que Dios tiene un llamado para vos el día de hoy. Mil disculpas, gente. Esto igual es algo poderoso. Me encantó leer esta palabra porque me sentí muy identificado con muchas cosas que le pasaban a Pedro. Yo también puedo decir que soy un poco impulsivo. Lo fui y pude ser trabajado acá en la iglesia. Yo puedo darle testimonio de que era impulsivo porque muchas de las veces yo sentía que la gente se burlaba mucho de mí, se iban a burlar de mí, y en la escuela yo vivía mucho bullying por muchas cosas que por ahí, porque era flaco, porque era orejón, porque era, no sé, chiquito. Y entonces yo siempre viví con eso de que si me decías esto, no sé, y por ahí capaz que yo me bancaba que me digas orejón y esto, y me haga lo que vos quieras, pero después ya pegarme era como que, ay, y me daba bronca y era impulsivo, y por ahí capaz lo único que llegaba a hacer era empujarte, pero después me arrepentía de eso. Me arrepentía y de la bronca lloraba mucho, lloraba tanto de la bronca que no podía pegarle, no sé por qué no le podía pegar a esa persona, no podía, no sé por qué. Y lloraba de la bronca. Y mamá siempre me decía, bueno, está bien, la próxima vez le vas a dar. No sé. Y yo me reía. Pero para que Dios te dé un llamado, vos también tenés que hacer cosas, tenés que moverte, tenés que hacer sacrificios, ofrendas, ofrendar tu tiempo. No tan solo estamos hablando de ofrendas de dinero, sino ofrendar tu tiempo, ofrendar, no sé, algo con lo que te puedas mover para ayudar a la iglesia. ¿Amén? Bueno,
Ahora seguimos con la otra parte que dice cuando Jesús retó muy fuerte a Pedro. La verdad que si yo hubiera estado en el lugar de Pedro, no sé qué hubiera hecho, hubiera estado muy triste, demasiado. Pero bueno, Jesús, después de que Pedro lo empezó a seguir junto a Andrés, durante 3 años lo siguieron a Jesús, junto a los demás discípulos. Jesús le cuenta a sus discípulos que después de que pasaron muchos milagros, los discípulos vieron un montón de proezas, un montón de cosas hermosas que vieron, tanto de sanidades, de sanación, económicos, tantas enseñanzas de Jesús, donde Él le demostraba que era el verdadero Hijo de Dios. Estos discípulos todavía estaban ahí medio dudando, no sé cómo pueden dudar tanto después de tantas cosas. Era como que cada paso, era como un video que me mostraron que estaba la oveja, salía del pozo y volvía, corría dos pasos y volvía a caerse en el pozo. Era como que al final nunca más aprendí. Bueno, Jesús les cuenta a sus discípulos que debía padecer muchas cosas, ¿no? Que le iban a hacer mucho daño, que iba a ser rechazado tanto por líderes religiosos, y iba a ser ejecutado en Jerusalén. ¿Y quién creen que saltó ahí? Apenas Jesús terminó de decir que iba a ser ejecutado, ¿quién creen que saltó? Pedro. Pedro saltó, y cuando escuchó que Jesús dijo esto, enseguida saltó y agarró a Jesús y lo apartó. Lo apartó Jesús de todos los discípulos. Y lo dice la Biblia que en ese momento lo reprendió. Lo reprendió por hablar así. Y le dijo: esto no puede sucederte, Señor. Que Dios nunca lo permita. Jesús lo alejó y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Esto se encuentra en Mateo 16, 23. Qué fuerte que Jesús te diga: aléjate de mí, Satanás. Como que no, Pedro no estaba viendo lo que verdaderamente iba a hacer Jesús. Tanto lo que él le venía contando, tanto lo que él venía haciendo, tantas cosas hermosas, tantas sanidades, tantas cosas, y él todavía seguía creyendo que Jesús iba a vivir toda su vida y que iban a vivir de los milagros de Jesús, que Jesús le iba a dar, no sé, una casa, ¿qué? Bueno, y más adelante, después de esto, Jesús le dijo a sus discípulos, perdón a los chicos que no le pasé los versículos, mil disculpas. Jesús les dijo a sus discípulos los requisitos del discipulado. Y les dijo enfocándose en negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguir a Jesús. Advierte que quien intente salvar la vida terrenal por egoísmo lo lleva a la perdición, mientras que darlo por Cristo resulta en salvación eterna. Amén. Yo no quiero que seas como Pedro, que saltás enseguida a defender o algo así. Yo quiero que vos entiendas verdaderamente. Otro punto muy importante en la vida de Pedro fue cuando negó a Jesús 3 veces. Ese fue el verdadero quiebre en la vida de Pedro, donde se rompió su ego, y donde todo lo que él venía trayendo, el ser impulsivo y todo eso se rompió en su vida. Cuenta la Biblia que en ese momento aparecieron soldados en el huerto de Getsemaní. ¿Y con quién creen que estaba Jesús? Con Pedro. ¿Y Pedro qué hizo? Al ver que los soldados aparecieron y enseguida venían a apresar a Jesús para llevárselo y ejecutarlo, Pedro ¿qué hizo? En vez de orar y luchar con las enseñanzas que le dijo Jesús,
No, él agarró y al tener, no sé, qué le habrá pasado, qué emoción habrá sentido, la adrenalina, no sé, el pánico, o su vieja naturaleza, que ya era muy impulsivo, sacó una espada que tenía escondida y atacó a uno de los sacerdotes que venían a apresarlo igual, porque vinieron tanto romanos como gente de los sumos sacerdotes con armas a apresar a Jesús. Y Pedro salta y le corta la oreja a uno de los que eran uno de los siervos del sumo sacerdote. Intentó pelear con armas terrenales, no con oración. Pedro en ese momento no había orado nada. ¿Y qué hizo Jesús? Detuvo la pelea, se armó un re barullo por lo que hizo Pedro, que volvió a meter la pata, se volvió a caer en el pozo, se hundía cada vez más. ¿Y qué hizo Jesús? Otra vez Jesús vino, lo sacaba, lo iba sacando, así parecía que le iba sacando del lío. ¿Y Jesús qué hizo? Detuvo la pelea y sanó a aquel siervo del sumo sacerdote, ¿no? Por más que era su enemigo, Jesús. No, y fue para cumplir que iba a ser ejecutado en la cruz por nuestros pecados, por mis pecados, por los tuyos y por lo de toda esa gente en ese momento. Al ver todo esto, Pedro entendió y colapsó. Lo que él creía saber era lo que estaba pasando, no era así como él lo veía. Capaz que lo veía con otros ojos. No sé qué se le habrá ocurrido a Pedro para actuar así. Bueno, cuestión, se llevaron a Jesús al patio del palacio del sumo sacerdote. Y Pedro, que siempre presumía que era el más valiente, que era el que más peleaba, que digamos, que era el que más fe tenía, en ese momento Pedro ya no era irreconocible. Pedro pasó de ser al más valiente al más tímido. Se escondía Pedro, se escondía en el palacio, se escondía en el patio del palacio, en una fogata. El Pedro valiente ya no lo veíamos más. Ahí es donde verdaderamente se quebró ese hombre fuerte, el cual era Pedro. Se quebró. Y cuenta la Biblia que estaba Pedro en una fogata calentándose las manos. Y también había mucha gente alrededor que estaba diciéndole cosas a Jesús, le estaba meta de decirle cosas feas. Vaya a saber qué le habrán dicho. Jesús ya encadenado, siendo en el tribunal, ya siendo apresado por las cosas que supuestamente había hecho, que no se podía hacer. Y bueno, Pedro no hizo nada, ya ese hombre estaba tímido, estaba ahí. Y vinieron dos señoras que lo vieron y que habían visto alguna vez a Pedro cerca de Jesús, siguiendo a Jesús, y le dicen: miren, él es el seguidor de Jesús, es uno de los seguidores de Jesús. Y Pedro, asustado, los mira y le dice: no, yo no soy, yo no lo conozco a él, no sé quién es, ni siquiera me acuerdo quién es él, ni nada. Esa fue la primera negación. La segunda negación vino después, cuando otras personas también habían visto a Pedro y volvieron a decirle: vos sos quien había estado con Jesús, yo te vi cuando Jesús estaba haciendo milagros, yo te vi que vos estabas al lado de él, vos lo seguías, decías ser un discípulo de él, decías ser que él iba a hacer milagros. Y todos culpando a Pedro así, porque lo querían arrestar también, capaz que lo querían golpear. Y Pedro, todo tímido, le dice: no, yo no soy. Y ya la tercera vez
que lo vuelven a señalar, Pedro insulta, maldice y les dice, no, ya le dije que yo no soy. Y de ahí se viene el recuerdo en la mente de Pedro que Jesús le había dicho, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y cuando pasó eso, lo negó por 3.ª vez. ¿Qué pasó? Todo a su alrededor como que quedó en silencio y cantó el gallo. Se cumplió lo que había dicho Jesús. Y Pedro en ese momento no podía creer lo que estaba pasando. Todo alrededor suyo quedó en silencio. El gallo cantó. Jesús vio directamente a Pedro, a los ojos. Y Pedro en ese momento se quebraba cada vez más. Se iba hundiendo cada vez más. Se iba sintiendo peor. Pero Jesús no lo vio para decirle, no sé, mirá cómo me dejaste tirado, me traicionaste, dijiste que ibas a estar siempre conmigo. No le dijo eso, que siempre me ibas a defender, nada. Con la mirada, nada, no. Era una mirada de compasión. Porque en realidad Jesús quería transformar a Pedro. Pero Pedro no lo veía así. Y en ese momento, cuando vio que Pedro, que Jesús lo estaba viendo, se quebró otra vez Pedro y se rompió el hombre fuerte por completo. Pedro lloraba sin consuelo, lloraba por toda la ciudad de Jerusalén, lloraba. Pedro estaba destruido porque él había dicho que le había prometido tantas cosas a Jesús, de que iba a defenderlo, de que iba a ayudarlo. Y ya no estaba Pedro, no estaba para defender a Jesús. Se dio cuenta que todo lo que él decía quedó en la nada, básicamente. Fracasó en lo que él decía que iba a hacer. Y yo me tocó mucho esta palabra. Dale un fuerte aplauso. Perdón, Bueno, espero que esta palabra sea algo que te ayude a cambiar, ¿sí? Que ayudes a tomar tus decisiones, que lo que le prometes a Jesús sea verdadero, que lo vas a cumplir. Amén. Él tiene una palabra tremenda para vos. Yo sé que el día de hoy Él te va a sanar de todo lo que vos venís sufriendo, de todo lo que soportaste durante años, de todo aquello que te venía persiguiendo, aquellas enfermedades que por ahí vos sentías que no se iban a sanar, que ya los médicos te dijeron no va a ser así, ya no hay sanidad para vos. Yo quiero decirte que Dios nunca ve esa parte. Dios siempre va a ver tu futuro. Y si Él te dio un futuro ganador, ese va a ser tu futuro, y créelo. Amén. El fracaso nunca va a ser el final de tu historia, ¿sí? Dios siempre tiene cosas mejores para vos. Bueno, el día domingo Jesús resucitó. ¿Y qué creen que mandó a Jesús? Que mandó Dios. Aquí mandó a Dios para llamar a Pedro, a un ángel. El ángel estaba en la tumba de Jesús después de haber resucitado. La tumba estaba vacía, estaba el ángel y habían personas ahí. Y este ángel les dice que vayan a llamar a los discípulos y a Pedro. Eso fue muy fuerte porque dice a sus discípulos y a Pedro, no lo nombró a uno por uno. Dios sabía que Pedro estaba sufriendo, se estaba escondiendo, estaba mal por lo que había hecho, por lo que había prometido que no cumplió. Pedro estaba muy mal. Él se escondía en la pesca. Pedro volvió a pescar, no pescaba nada, obviamente. No pescaba nada porque Dios ya le había dado una palabra en su vida. Ya le había dicho que iba a ser pescador de hombres.
no que iba a seguir haciendo su profesión de pescador de peces, de todas las otras cosas. Dios sabía que estaba escondido Pedro, sintiéndose descalificado, sintiéndose indigno. Y ese día cuenta la Biblia, que días después cuenta la Biblia que Pedro estaba pescando en las orillas del mar de Galilea, pescando sin éxito, como le había dicho, porque Jesús ya le había dado otro llamado. Y se ve a lo lejos, estaba Pedro, Andrés, Santiago y Juan, pescando, no pescaban nada. Y a lo lejos se ve a la orilla alguien que estaba parado, cocinando. Estaba haciendo a las brasas un pescado y había pan. Y esta persona les dice, tiren la red a la derecha. Y en ese momento los chicos que estaban ahí en la barca no le creían, ya no sabían quién era. Pero hay uno que se dio cuenta que es Juan. Y Juan le dice, es el Señor. Y enseguida Pedro se lanzó de la barca. Y nadó hasta donde estaba Jesús, a la orilla del mar. Y Jesús estaba cocinando, estaba haciendo toda la brasa. Y fue algo tan lindo porque como ese gesto de Jesús, de acordarse de cómo estaba Pedro, de cómo estaba sufriendo Pedro. Y desayunaron juntos. Yo quiero decirte el día de hoy que Jesús te está esperando, así como esperó a Pedro. Por más que hayas tenido miles de errores, miles de fracasos, no cumpliste lo que le habías dicho, Él todavía te va a seguir esperando. Y tiene una palabra para vos el día de hoy. Y quiere bendecirte, quiere sanarte. Amén. Era la misma escena donde Pedro había negado a Jesús. Tal cual lo mismo. El fuego, el que estaba en las brasas. Cuando Pedro había negado a Jesús estaba en lo mismo, estaba con las brasas en el fuego. Y fue algo tan impactante para mí esa parte, porque como Jesús te sigue esperando y hace los malos recuerdos, te los transforma en buenos. Esos recuerdos que por ahí vos recordabas que no te gusta recordar esto. Y por ahí Jesús es experto en crear escenas donde vos sufriste, en testimonios, en cosas buenas, en buenos recuerdos. Después de desayunar, Jesús le dice a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Voy a buscar porque no me lo acuerdo muy bien. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Simón le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo de vuelta, le preguntó otra vez a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis seguidores, pues son como cordero. Jesús le volvió a decir a Pedro, ¿me amas? Por tercera vez. Y ahí Pedro se puso muy triste de que le había preguntado 3 veces, porque significaba que todavía Pedro seguía con eso y no se había perdonado del todo. Muchas veces yo te quiero contar que yo le hice muchas promesas a Jesús y he dejado cosas a la mitad, pero siempre
me gustó cumplir con lo que es la iglesia. Me gusta la iglesia, me gusta venir, me gusta escuchar la palabra, me gusta compartir, tener momentos con Dios en los cuales aprendí mucho acá en la iglesia, me cambiaron muchas formas de pensar, mi carácter. Viniendo a trabajar con el pastor sabe muy bien cómo fue mi cambio. Yo no podía hablar enfrente de ustedes así como estoy el día de hoy. Yo me ponía muy nervioso, le decía a todos, a los pastores que no, le decía a mis líderes que no. Y Dios cambió todo eso. Y por eso yo te quiero decir que Él, en los peores momentos siempre va a estar, en los mejores va a estar. Y siempre va a cambiar esos momentos tristes en buenos, amén. Entonces, si vos estás necesitando algo el día de hoy, yo te quiero decir que Dios te lo va a dar. Dios te va a sanar. Eso que estás buscando, Dios te lo va a dar.